Hola mis amigas, mis amigos, Gustavo González Cano, coach de ingeniería mental, una vez más con ustedes y conversando acerca de la productividad personal. La productividad personal básicamente tiene que ver con todo lo que hagamos y la hemos enfocado al ámbito laboral, pero lo que estemos hablando aquí tiene que ver con todo en la vida. Bueno, nuestra primera conversación fue al respecto del diagnóstico inicial. ¿En dónde estás? ¿Qué defines tú? ¿Qué te incomoda a ti? Tu situación actual, como tú la hayas definido. Ok, como tú la hayas entendido. Ahora bien, el tema de hoy tiene que ver justamente con cómo llegamos a ese diagnóstico y qué me hace a mí hacer lo que hago, ser como soy y todo lo que está alrededor de mí. Y la sesión de hoy, justamente para darles enfoque, vamos a llamarle la base emocional. Tu base emocional determina tu alcance productivo. Fíjate muy bien de qué se trata esto. Primero, todo lo que hacemos en la vida, todo, absolutamente todo, al final de cuentas consiste en entender que estoy experimentando, que estoy sintiendo, que estoy de alguna manera dentro de los acontecimientos, interpretándolos y entonces acomodándolos según mis emociones. Así ha sido desde el momento de nacer o desde antes, dicen los que conocen a profundidad el desarrollo del ser humano desde el momento mismo de la concepción. De cualquier manera, mi amiga y mi amigo, capta esto, capta. Todo lo que sucede a tu alrededor te das cuenta porque lo percibes como una experiencia, como una vivencia, como algo que sentiste, como algo que sientes. Y entonces tu esencia de ser humano, eso que sientes, eso que experimentas, lo acomoda de una manera inmediata y automática en una de dos posiciones. O me siento bien o no me siento bien con esto que estoy experimentando, con esto que estoy sintiendo. Y eso se llama polaridad. Entonces, esa polaridad me hace aceptar a mí de manera así, inmediata, lo que suceda. Me hace aceptar porque algo me gustó, porque algo me hace sentir que estoy bien, o que estoy de acuerdo con eso que se dice, o me parece bueno lo que está sucediendo, o es lógico, es natural, para mí se acomoda muy bien con lo que va conmigo y digo está bien, estoy de acuerdo. Pero también van a suceder situaciones que cuando yo las siento así también me hacen rechazarlas porque me siento afectado, me siento lastimado, porque pienso que es incorrecto, está muy loco eso para ser cierto, además es irrazonable o eso hace daño. Todo aquello que a mí me haga sentir que rechazo eso, esa experiencia, ese momento, ¿ok? Pero también en ocasiones me quedo con dudas, no sé si es una cosa o la otra, pero como tengo que definirlo, pues alguien tiene que ser culpable de que eso haya sucedido, aunque yo no me había involucrado, o puede ser que incluso yo sea el culpable, según yo, porque todo lo que sale de mí es lo que yo estoy experimentando, ¿ok? Pero incluso a veces, y esto es más misterioso todavía, va a haber eventos o situaciones que sean desconocidas para mí, ni siquiera sé por qué soy así, ni siquiera sé por qué me gusta eso. Bueno, hay cosas que hasta nos parecen de otro momento, de otra vida incluso. Los seguidores del aspecto de la reencarnación te dicen justamente eso, que tu alma trae la experiencia de otro momento en otra vida y como el alma sí es eterna y la materia no, entonces te trae un recuerdo de otro momento y que no puedes interpretar. Bueno, ese no es mi tema en este momento. Ya llegará que hablemos de eso más misterioso y más profundo. Pero ahorita por lo pronto, en la vida ordinaria que vivimos, tal vez el 99% de las situaciones corresponden a una emoción que me hace sentir que lo acepto o que lo rechazo, que va conmigo o no va conmigo, que me gusta o que no me gusta. Y ahí se genera entonces esa base emocional con la que yo estoy interactuando. De ahí me hace sentir que esas experiencias me hacen sentir bien y a veces
me hacen avanzar o me hacen detenerme. Y cuando yo debería de hacer algo, de repente esa emoción me hace hacerlo de una forma o de otra. Por eso a veces logro algo o a veces no lo logro. Por eso a veces me parece, mi amiga, mi amigo, que soy productivo o que no soy productivo. Y no me doy cuenta que quien está gobernando mis acciones son mis emociones. Esas emociones, que son las que me hacen actuar en una dirección o en la otra, determinan pues que la dirección que yo voy siguiendo sea la apropiada para el resultado que quiero provocar, ¿o no? Y ahí empieza entonces a tener un poquito de variación mi búsqueda de la productividad para llegar a un buen resultado. En un trabajo me va a hacer, por ejemplo, seguir muy bien un plan de trabajo o rechazarlo, o no estoy de acuerdo, o simplemente no le pongo tanta intensidad porque se me hace que no es lo correcto. Todo eso afecta al final de cuentas en el resultado al que yo debería llegar. ¿Ok? Y entonces empiezo a sentir esas emociones como con una carga positiva o con una carga negativa. Y eso es lo que hace que también yo genere relaciones hacia afuera. Ahora bien, ¿cuál es la respuesta para esto o cuál es el apoyo que ingeniería mental ofrece para entender claramente, pues, en esta base de emociones, cómo las debo manejar o cómo las debo vivir? Mira, ahí te va. Vamos a llamar a una ley que se llama ley de la responsabilidad. La ley de la responsabilidad tiene que ver conmigo, nada más conmigo. Fíjate muy bien, si conoces lo que te alegra, entonces es porque conoces lo que te entristece. Y si conoces lo que te entristece, es porque conoces lo que te alegra. Y si eso no te queda claro, mi amiga, mi amigo, búscale un poquito más en tus ejercicios de conciencia para que empieces a hacerte responsable desde ahí de lo que te toca vivir. Si yo sé que me alegra, por ejemplo, me alegra llegar al trabajo, que me reciban con un buenos días, que atendamos las reuniones de trabajo, que tomen en cuenta mis ideas, que yo hable, que participe, que yo escuche a los demás, que tengamos eso que le llamamos juntas productivas, etcétera, y me siento bien con todo eso. ¿Sí? Entonces lo que me entristece o lo que me quita la alegría de esos momentos es que no me tomen en cuenta, es que hablemos y no lleguemos a nada, es que las demás personas acaparan la palabra, no dejan opinar, no dejan hablar, o el jefe se impone porque es el jefe. Entonces todo ese tipo de situaciones son las que a mí me quitan mi alegría, me entristecen de alguna manera. Si empiezo a distinguir entonces la diferencia entre lo que me alegra y lo que me entristece, empezaré por aplicar la primera partecita de la ley de la responsabilidad, darme cuenta de lo que me está sucediendo de inicio. Y luego después, si yo empiezo a asumir esa responsabilidad de lo que estoy viviendo, me voy a dar cuenta de que lo que yo estoy viviendo es un asunto que yo reconozco y acepto, que lo que se genera en mis pensamientos, en mis sentimientos, cómo me siento al respecto de eso, y lo que yo genero, yo soy responsable de eso. Por ejemplo, si hay algo que aprender de una junta para hacerla más productiva y yo lo aprendo, yo tengo la decisión entonces de aplicar la lección aprendida. Pero si salgo pensando de una reunión que no es productiva, que no tengo nada que ver con eso, yo soy muy bueno, todo lo demás no es asunto mío, entonces la lección me va a pasar de noche, no me voy a dar cuenta. Y entonces sigues diciendo, es que mi jefe, ¿por qué tengo un jefe que es autoritario, que es irrespetuoso, que no apoya, que nomás su chicharrón truena, como a veces decimos? Entonces empezó a creer, o empezarás a creer, mi amiga, mi amigo, que tú no tienes nada que ver con eso. Y déjame te aclarar una cosa, y aquí entra justamente la ley de la responsabilidad. La ley de la responsabilidad establece claramente, y no es cuestión de definición, sino de empezarla a captar, que tú eres el responsable de aceptar primero que esos pensamientos, esas emociones, esos sentimientos son tuyos.
tú los estás sintiendo, tú los estás viviendo, es tu vida la que está transcurriendo ahí. ¿Y cuál es mi responsabilidad entonces con esa persona, con ese jefe? Oiga, ¿yo soy responsable de atraer eso a mi vida? No, ese es el enfoque apropiado. El enfoque apropiado es que tú eres responsable de tus emociones, de tus sentimientos, de lo que tú estás diciéndote al respecto de eso. Y entonces, el jefe como persona no es tu asunto. Puedes empezar entonces a captar que puedes respetar que él para expresarse tiene que gritar. Puedes empezar a respetarle que él usa demasiado su autoridad porque es el jefe. Pero las emociones tuyas son tuyas. Que tú te sientas de una manera o de otra es tuyo. Y entonces la lección para ti de aprender a tratar con personas que hablan así, que se expresan así, que usan esas palabras, que usan así su autoridad formal, te la estás perdiendo. Te estás perdiendo tú la oportunidad de aprender la lección que te da vivir esas emociones en relación con esa persona. Porque las emociones son tuyas, los sentimientos son tuyos y esos no se pueden negar. No funciona cuando tú le dices a alguien o te dicen a ti, no hombre, no te deberías de sentir así, ese es el jefe, toléralo. No, mis emociones no son para que yo las esté negociando, son para que aprenda de ellas, son para que me dejen a mí. ¿Qué me deja a mí? Cuando una persona habla de esa manera, se expresa de esa manera, ¿qué hilos está moviendo dentro de mí que genera esas emociones? Y ahí está mi oportunidad de aprender. Y si no te queda claro esto, mi amiga, mi amigo, necesitarías trabajar un poquito más en cómo se generan las emociones dentro de ti. ¿Por qué cuando alguien habla de esa manera me hace sentir atacado? ¿Cuándo te gritaron a ti así? Que alguna vez, algún momento, antes de porque este jefe no fue el primero, antes de esta vez, tú te dijiste, me están atacando, no me toman en cuenta, yo no valgo. Y todo esto tiene que ver con asuntos vividos de toda la vida, que obviamente se inició desde tu concepción. Entonces, ese grito, ¿a dónde me lleva? ¿Por qué me causa esa sensación de incomodidad? ¿Qué tengo que aprender yo de mi trato con estas personas? Porque esa emoción, ese sentimiento es tuyo, mi amiga, y eso no se puede negar. ¿Cómo te relacionas con él? Y cómo te relacionas con la ley de responsabilidad desde tu inteligencia emocional va a ser asunto tuyo. Y ahora, tal vez empieces a captar por qué se llama inteligencia emocional. Porque tiene que ver cómo interpretes tú tus propias emociones, tus propios sentimientos, tu propia forma de reaccionar. Entonces la base de tus emociones es la que te lleva a comportarte de cierta manera. Por eso la productividad personal se ve afectada por la forma en que vivas tus emociones, tus sentimientos y todo lo que esto conlleva como tus propias reacciones. Piénsale un poquito, reflexionale un poquito y nos vemos en la próxima, en la que continuaremos hablando acerca de la productividad personal. Nos vemos en la que sigue.